Estamos de regreso en Parche Pro. Nuevamente les comento que estamos con el tema de los alimentos transgénicos. Hemos entendido ya, Dani, el contexto que son, el panorama de los diferentes países. Hemos hablado de si tienen o no implicaciones e incluso hemos entendido que es, pues digamos que tenemos evidencia científica sólida que nos comprueba que estos alimentos son seguros para consumo humano y que de hecho al agricultor le representa, digamos que unos beneficios. ¿Por qué? Porque al generar unas plantas genéticamente modificadas que son más resistentes a las plagas, por ejemplo, entonces ya el agricultor no va a tener que usar herbicidas, pesticidas y una cantidad de químicos más, y esos químicos no los vamos a tener que consumir nosotros tampoco. Pero hay una preocupación en muchas personas y es que realmente sí hay un aspecto negativo con el campesino, que es el que siembra todos estos alimentos, y es que este tipo de cultivos no generan semillas viables y generan una situación de dependencia hacia el distribuidor del campesino. Entonces ellos son dependientes de multinacionales que son las que siempre tienen sus intereses y pues son las que deciden qué se siembra, cuándo no y cuánto se siembra de esto. Entonces quería hablar con la doctora Claudia, ¿qué tan cierto es esta situación y si realmente afecta al campesino de esta manera? Bueno, respecto a eso es una pregunta muy interesante. Primero, es decir que cada uno tiene la libertad, como campesino, como agricultor, tiene la libertad de adquirir o no estos tipos de semillas, de plantas transgénicas o no. Entonces, si estás habituado en cultivar plantas que no sean transgénicas, se puede seguir haciendo. Las plantas transgénicas pueden tener un costo adicional. ¿Por qué tiene un costo adicional merecido? Porque tiene toda una ciencia detrás que la avala. Tiene estudios científicos, un desarrollo, una inversión. Entonces, por lo tanto, el que lo desarrolló tiene su derecho en cobrar, ¿cierto? Igual que aquellos que han desarrollado híbridos. Porque lo que, por lo menos acá en Chile, ¿no? Como no tenemos autorización, no hay una ley para cultivar transgénicos y comercializarlos, sí se cultivan los híbridos. Y eso se han producido por transnacionales también a lo largo de muchos años, hace 30 años, y nadie se queja sobre ellos, y son híbridos que también en la siguiente temporada no generan una descendencia óptima. ¿Ya? Tienen el mismo problema de los transgénicos, pero nadie se queja sobre ellos, ¿ya? Ahora, los transgénicos tienen la ventaja de pueden ser un poco más caros, ¿cierto? Las semillas, ya hablamos sobre eso, pero tienes la ventaja de que tienes mayor producción y agregas, necesitas menos pesticida, herbicida, por lo tanto, a la larga tienes un costo efectivo que es positivo para los pequeños agricultores y también para los grandes agricultores. ¿Ya? Eso es lo que me quería referir frente a esto y también dejar en claro la seguridad que tienen los transgénicos cuando llegan a ser comercializados. Pasan muchas normativas, barreras de análisis de alergenicidad, de toxicidad, estudios en animales, en humanos, para asegurar que estas plantas, al ser comercializadas, son tan seguras como otras estrategias de generación de plantas mediante técnicas de biotecnología tradicional, como las que comentaba el colega, de poliploidía, de mutagénesis al azar. Los mutantes al azar se usan técnicas de edición de genes al azar, usando químicos o usando rayos gamma, y no siguen ninguna de estas normas de evaluación tan estrictas que siguen los transgénicos. A pesar que en los transgénicos se sabe específicamente cuál y cuáles genes son los que se introducen en qué tipo de planta. Y hasta se puede saber dónde está inserto ese gen. Entonces, más seguro que eso, ¿qué? Por eso, bueno, esa es mi opinión respecto a ese tema, sobre la pregunta que hiciste. Claro que sí, no, y ha sido totalmente clara esta explicación. Me gustaría que el doctor Padilla, desde su experiencia, nos pudiera complementar. ¿Usted qué opina acerca de esta situación, esta percepción que tienen acerca de las implicaciones sobre el campesino directamente? Ok, quisiera comentar y para complementar esta impresión esta idea de la doctora Claudia, una cuestión que es importante y es sobre lo que es natural y lo que es artificial, porque está en el fondo a veces de esta percepción de decir comemos alimentos naturales y los
transgénicos o cualquier otro, son artificiales. En realidad, todo lo que comemos es artificial. Está seleccionado previamente y no tiene mucho que ver con las poblaciones naturales. Ya lo dijo en algún momento el doctor José Miguel Mulet, allá en Valencia, dice, un jitomate tiene más tecnología que un iPhone. Es decir, ya ha sido previamente desarrollado toda una práctica de ir seleccionando las cosas de acuerdo a nuestros gustos y a nuestras preferencias y posibilidades, y esto tiene ciertas consecuencias desde antes. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos cultivos son totalmente dependientes de la agricultura, se necesita fertilizarlos, se necesita cultivarlos de cierta forma, y ya veremos esto qué implicaciones tiene precisamente para el cultivo normal. Pero otra de las cosas que se han digamos perdido, pues es o más bien se ha generado cierta vulnerabilidad de los cultivos contra efectos del ambiente o contra las plagas, de tal manera que hay que ayudarles, y una de las formas, digamos, de proporcionarles esta protección es a través de incorporar nuevos genes o editar nuevos genes. Ahora bien, ¿cuáles son estas implicaciones o estas consecuencias de las que se habla sobre los campesinos? Primero vamos a separar un poco esta parte de lo que hablamos antes, que son los riesgos ambientales, o sea, que tienen que ver con la salud humana, con la salinidad de los cultivos y demás, y otro sería lo que se conoce como las consideraciones socioeconómicas. ¿Qué impacto va a tener sobre la economía de la agricultura y del comercio el utilizar nuevos productos que sean producto de la biotecnología moderna? Bueno, esto obviamente tenemos que verlo desde el punto de vista de que también hay diferentes tipos de agricultura. En México, por ejemplo, hay una porción importante de la población que hace agricultura de autoconsumo. Básicamente producen sus propios alimentos y no lo usan para ningún tipo de comercio. Hay otro grupo que en ciertos estados o en ciertas regiones muy favorables para cierta agricultura comercial, que están tecnificados y utilizan semillas mejoradas, utilizan híbridos, y obviamente todos sus proveedores son compañías que tienen estas tecnologías disponibles como productos comerciales, y efectivamente los han utilizado durante mucho tiempo como los híbridos, que también tienen, pues digamos, un registro y un costo particular. Y otro grupo relativamente también importante, que está en transición y está incorporando nuevas técnicas de cultivo, ahora que ya se habla de la agricultura de precisión, pues obviamente que tiene que ver con no solamente semillas genéticamente modificadas o mejoradas en todo caso, sino drones o fertilización de otro tipo, el riego cambia, etcétera, etcétera. Entonces, esto, lo que quiero decir es, se suma a un problema o a una situación un poco más compleja que simplemente tratar de ver cuál es el efecto de semillas mejoradas en la agricultura, sino cuál es la tendencia general al uso de una agricultura que sea más productiva, porque tenemos que hacerlo cada vez en menos tierra y con menos agua, y sobre todo tener buenos rendimientos que sean de calidad nutricional adecuada, y que perturben lo menos posible digamos, zonas que no deben de ser utilizadas para la agricultura. Entonces, yo creo, y es mi opinión, que la biotecnología justamente está buscando insertarse en esta tendencia importante a nivel mundial, no solamente de los países desarrollados, sino de los países en desarrollo, de buscar formas más adecuadas para una agricultura sustentable. Y entonces, para cambiar esta percepción de que cada uno va por su lado, en realidad hay que tratar de entender cómo es que cada tipo de mejora a nivel de prácticas culturales, de biotecnología, de genética vegetal, de fitopatología, de todo esto que incide sobre la agricultura, está tratando de contribuir a esta agricultura
sostenible. Y creo que el esfuerzo de los países latinoamericanos es muy importante tomarla en cuenta, conocer la experiencia de los chilenos, conocer la experiencia de Argentina, de Colombia, para tener un intercambio de experiencias importante y buscar formas de producir mejor y de forma más saludable. Ok. Bueno, venimos hablando de la innovación tecnológica en los alimentos y el impacto que esto tiene en la efectividad, en la eficiencia y en la productividad de ellos en la industria. Doctor Roberto, a mí sí me gustaría saber algo y es el impacto social que esto genera. Hemos visto lo que nos decía la doctora Claudia, que los alimentos transgénicos mejoran las capacidades, los nutrientes que tienen los alimentos. Pero hablemos de aquellas zonas del mundo y puntualmente de nuestro país, de Colombia, donde todavía hay una gran tasa de desnutrición, todavía hay una tasa de hambruna en los niños. Entonces, de esta manera, ¿cuál es el aporte de la industria biotecnológica de los alimentos en estos flagelos sociales que pues estamos viviendo en la actualidad, que todavía siguen en crecimiento? A ver, en este aspecto, la mayor aportación probablemente de los alimentos transgénicos sería el aumento de la productividad de los cultivos, de forma que con los mismos recursos puedes producir una mayor cantidad de estos alimentos, ya que no tienes que hacer frente a un ataque de insectos o de hierbas que te van a reducir el rendimiento, de otras plagas, de forma que esta mejora en el rendimiento te va a permitir producir una mayor cantidad de alimentos y por lo tanto abaratar los costes y poder alimentar a una mayor cantidad de población. Pero como comentaban mis compañeros, no solo esta es la mayor aplicación, sino que hay otras aplicaciones para la sociedad, como es la mejora en la calidad nutricional de algunos de los desarrollos de algunos de los alimentos transgénicos. La gran mayoría de los alimentos transgénicos actuales son exactamente igual a los no modificados genéticamente desde el punto de vista nutricional. Pero hay otros que sí que se han mejorado, como por ejemplo, como comentaba anteriormente, el arroz transgénico, el arroz dorado, que permite una mayor acumulación de vitaminas y para determinadas zonas del sudeste asiático tendría una aplicación enorme, ya que sufren mucho de la carencia de esta vitamina que produce ceguera en niños y otros muchos problemas para la salud. Y en su dieta, básicamente, está sustentada en el arroz. La utilización de este arroz transgénico puede suponer un gran avance porque permitirá, pues eso, mejorar mucho la nutrición en esas áreas que se utilizan ese arroz como base. Pero por el momento no hay un gran desarrollo en este aspecto porque la sociedad ha frenado mucho el avance de los alimentos transgénicos por lo que estamos comentando, por ese rechazo de la población hacia estos alimentos. Por lo tanto, esto ha limitado mucho el desarrollo de otros transgénicos. En el caso, en mi área de trabajo, por ejemplo, hay un caso muy claro que es unos vinos que reducen el dolor de cabeza posterior a tomar el vino, que este dolor de cabeza viene dado por unos compuestos que se llaman las aminas biogénicas, producidas por unas bacterias que crecen en las segundas fermentaciones malolácticas. Se han creado unas levaduras transgénicas que permitirían evitar esta fermentación maloláctica y por lo tanto permiten evitar la aparición de estas aminas biogénicas y producir vinos sin esta consecuencia negativa del dolor de cabeza. Pero ¿qué pasa? Que la sociedad no ve con buenos ojos la implantación de un alimento transgénico. Por lo tanto, este vino no se ha llegado a desarrollar comercialmente debido a nuestro propio rechazo, es decir, a nuestro propio rechazo, ¿no? Como sociedad. Por tanto, estamos echándonos piedras sobre nuestro propio tejado
es un problema complejo, como ya os decía, que depende del gran debate que hemos conseguido, que no hemos conseguido ganar los científicos. Y por tanto, pienso que la potencialidad para obtener nuevas aplicaciones y mejoras en la alimentación es infinita. Lo que pasa es que tenemos que conseguir los científicos demostrar a la gente, hablarle en sus propios términos para que puedan comprender la gran capacidad, la gran potencialidad de estos alimentos transgénicos. Bueno, Dani, este tema nos da para hablar muchísimo más porque hay varios temas importantes que se pueden derivar de este tema y ha sido un tema complejo, pero que gracias a la experiencia y a la explicación concreta de nuestros invitados hemos logrado entender todo este panorama. Como nos hablaba en algún momento el doctor Padilla, no se puede hablar de manera general de los alimentos transgénicos, sino que asimismo también, como lo menciona la Organización Mundial de la Salud, la inocuidad de estos alimentos y de los organismos, de los alimentos modificados genéticamente, tiene que evaluarse caso por caso y no podemos hablar de manera general de todo. Sin embargo, también nos queda como conclusión que nuestros invitados nos han explicado que los alimentos que están a disposición internacionalmente en el mercado han pasado por un largo periodo de evaluación y tienen unas regulaciones bastante sólidas que, digamos, nos pueden generar hasta el momento tranquilidad en cuanto al consumo humano. Sin embargo, también pues toca seguir evaluando las tecnologías modernas, evaluando también de manera paralela qué consecuencias tiene, obviamente en el ser humano y también en el medio ambiente. Pero ha sido un tema, digamos, como bastante importante el día de hoy. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados, gracias por abrirnos este espacio. A ustedes en sus casas también, gracias por prestarnos atención el día de hoy, por sintonizarnos una vez más y pues queda sino enviar a redes sociales, invitar a que nos sigan, ¿verdad? Total. Queremos invitar a todos los televidentes a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, y también que recuerden que Parche Pro es un espacio de opinión para que ustedes también generen. Aquí nosotros solamente colocamos unos referentes, pero al final del día son ustedes los que toman sus decisiones. Bueno, entonces seguimos despidiendo a nuestros invitados. Doctor Padilla, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Doctora Claudia, doctor Roberto, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.